Pauta de Análisis, en la 100.5. 8:05 de la mañana y bueno, hoy la mirada está puesta, lo conversamos tempranamente con el presidente de la UDI y diputado Guillermo Ramírez, está puesto los anuncios que hará el gobierno, el presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quirós, por los cambios al MEPCO. Esto podría generar un impacto importante en el precio de los combustibles, porque esto además, ¿no es cierto?, de lo que puede significar y que ya el gremio de los camioneros lo ha planteado, tiene que ver con la vida cotidiana y el efecto dominó que puede significar, ¿no es cierto?, el alza de los combustibles. Todo esto gatillado por una crisis internacional que es lo que está sucediendo en Oriente Medio. Pero probablemente sea la primera crisis que fuerza al gobierno a salir de su agenda, ¿no es cierto?, de un gobierno de emergencia con foco en los temas de seguridad. Entonces, atención con este anuncio que se va a entregar esta noche. Se señala que finalmente se van a explicar cuáles son los anuncios. Nos decía el diputado Ramírez que no va a ser 100% por decreto, como se ha señalado, sino que una buena parte de este cambio se tiene que discutir en el Congreso. Ese va a ser un tema bien relevante. Decía también que la idea o lo que la UDI ha pedido es tener foco en la protección a las personas con mayores necesidades y, por ejemplo, mercados como el de la parafina, sectores como el de carga, cuyos dirigentes están presionando durante la semana para que las eventuales alzas no los impacten, son temas que habría que considerar. Así que para esta noche se espera este paquete de medidas tendiente a modificar la aplicación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Falta ver también cuál es la reacción que vamos a ver desde la oposición, también desde sectores probablemente de la misma derecha, pero desde la oposición, porque esto también va a significar la discusión, una suerte como de precedente de la discusión que venga en los paquetes de medida y de proyectos de ley que el gobierno ya anunció que va a tener. Un poco de eso queremos conversar esta mañana con Raúl Soto, diputado, a quien ya tenemos en línea, para ver un poco cuál es la postura que va a tomar la oposición o que están viendo, ¿no es cierto?, la temperatura del agua en este anuncio de este paquete de medidas tendiente a modificar el MEPCO, la aplicación de mecanismos de estabilización de precios de los combustibles. Buenos días, diputado, y muchísimas gracias por respondernos tan tempranito esta mañana de lunes. Hola Claudia, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Muchas gracias a usted. ¿Cuál es como la primera aproximación que está teniendo la oposición respecto de este anuncio que va a dar a conocer el gobierno, este paquete de medidas para modificar la aplicación del MEPCO? Bueno, yo creo que es una pésima decisión traspasar el costo de la alza en los combustibles a la clase media de nuestro país, modificando el MEPCO, ¿no? Es la única herramienta con la cual nuestro país cuenta hoy día para poder mitigar y paliar. Diputado, perdóneme, discúlpeme, es que yo sé que hasta lo vamos a volver a llamar porque tenemos un problema que se nos corta y se escucha un poquito mal. A ver si podemos lograr una mejor comunicación. Lo van a llamar de inmediato. Son 8:08, estamos hablando con el diputado del PPD, Raúl Soto, justamente de lo que va a significar, y justo lo que les decía, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción desde la oposición para responder a estos proyectos de ley que el gobierno va a enviar que tienen que ver con la modificación al MEPCO? Y eso probablemente va a marcar o será la antesala también del ánimo con el que se empieza a llevar la discusión en el Congreso. Ahora sí, diputado Raúl Soto. Se escuchaba un poquito cortado. Hola. ¿Aló? Ahora sí. Diputado, usted me decía que era un pésimo precedente este anuncio de medidas en el caso del MEPCO, pero lo que ha dicho el gobierno, y lo reiteraba recién aquí el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, es que esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con con el déficit fiscal que dejó el gobierno de Gabriel Boric, es decir, que los dejó con la caja vacía, sin plata en los bolsillos, y que no existe, y que hay que hacer frente a esta crisis que es una crisis internacional. A ver, esa es una excusa, porque si fuera por eso, yo le digo al gobierno que no haga la rebaja de impuestos corporativos a las grandes empresas, los sectores más ricos de nuestro país, que implica 1.800 millones de dólares, que tampoco haga la reintegración tributaria, que implica una pérdida de recaudación fiscal de 800 millones de dólares, y que esos 2.600 millones de dólares vayan a inyectarle fondos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles,
y permitan mantener el MEPCO para beneficiar no a la gran empresa, no al sector más rico de este país, sino que beneficiar a la clase media y a las pymes, que son los que están esperando un apoyo del fisco, ¿no? Yo quiero recordar que el MEPCO ha sido una herramienta que ha logrado mantener tanto el gobierno del expresidente Gabriel Boric como también el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y no solo mantenerlo, sino que lo han fortalecido y le han inyectado recursos en los momentos más complejos de sus respectivos gobiernos, porque ambos entendían que es una buena herramienta para hacer una especie de amortiguación que permita mitigar los efectos de las alzas a propósito de los vaivenes de la economía mundial. Hoy día efectivamente hay una guerra en Medio Oriente que está afectando los precios de los combustibles en todo el mundo, y por lo tanto los países tienen que tomar decisiones y son decisiones difíciles. La Sí. pregunta que tenemos que hacernos es quién paga el costo de esa alza, ¿no? Y en este caso nosotros creemos que el fisco tiene que seguir interviniendo y subsidiando si es necesario para que ese costo no lo paguen los consumidores finales. Sí, lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dice que no, que ellos no van a gastar 200 millones de dólares por semana, ¿no es cierto?, respecto del precio de esta estabilización de los precios de combustible. Y decía, y lo que se sabe es que como muy probablemente los votos no van a estar en Hacienda, se están buscando fórmulas para actuar por decreto, es decir, dejar de pasar por el Congreso. ¿Cuál es la aproximación que usted tiene como diputado del PPD frente a esto? Y en el fondo, ¿qué herramientas tienen ustedes como oposición para poder sentarse a conversar y buscar puntos en común? Yo quiero insistir, es absolutamente contradictorio decir que hay una situación de estrechez fiscal y adjudicar a esa causa la modificación del MEPCO y la alza en las bencinas, cuando al mismo tiempo se le está rebajando a los sectores más ricos de nuestro país 2.600 millones de dólares, que va a dejar de recaudar el fisco. Es decir, ¿dónde está la coherencia entre, por un lado, desproteger a la clase media y por el otro, entregarle recursos directos, ¿verdad?, al gran empresariado? Yo creo que ahí hay algo que revisar respecto de las prioridades, ¿no? Esos recursos perfectamente podrían ser utilizados en caso de que esa reforma tributaria decida no hacerse para resguardar a la clase media a propósito de esta alza en el Y costo de ustedes, la vida. sí, el diputado Raúl Soto, ustedes desde el mundo de la oposición, ¿tienen estrategia para hacer frente a estas medidas que usted señala que no no lo van a permitir? ¿Tienen Por estrategias supuesto, políticas nosotros para...? vamos. Sí, nosotros el día de hoy, a las 3:30 de la tarde, vamos a anunciar un paquete de medidas y propuestas desde la bancada PPD Independiente para contrarrestar estas medidas que está anunciando el gobierno. Y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con definir de dónde se pueden utilizar recursos que permitan hacer sostenible la posibilidad de la mantención del MEPCO y también incluso de inyectar recursos si es necesario al Fondo de Estabilización, de manera tal de resguardar a la clase media. Y para eso creemos que hay que priorizar y hacer algunas modificaciones también en las propuestas y en el plan de gobierno, que siempre tienen que ir adecuándose en función de las distintas realidades. Nosotros no compartimos, respondiendo a su pregunta, la fórmula que está llevando adelante el gobierno de actuar vía decreto. Creo que eso, de alguna u otra manera, más allá de que encontraron una veta en la ley que les entrega esa posibilidad, pero la fórmula no la compartimos, porque a pesar de aquello creemos que es bypassear y saltarse el Congreso Nacional para tratar de tomar una decisión que es costosa Sí. políticamente de forma Ahora, rápida y evitar el debate democrático. ahora solo Cuando el propio presidente Kast, Claudia, señaló en campaña que no iba a gobernar por decreto, ¿no? Y parece ser que hoy día está dando señales en una dirección contraria. sí, ahora también es cierto que el gobierno de José Antonio Kast ha hablado, ¿no es cierto?, de ser un gobierno de emergencia y por lo tanto de hacer frente a situaciones de emergencia en una gran gama de focos, en seguridad, en economía, y por lo tanto esto se enmarca, es decir, la posibilidad de decretos para poder agilizar procesos, porque ya sabemos que la discusión, por lo menos en la Cámara Baja, son súper lentas, engorrosas, llenas de nudos, y hay que avanzar a otro ritmo. Tenemos ruido de O sea, sirenas. claro, sí, la pregunta es, Claudia, bueno, entonces, ¿qué es justificable hacer bajo el pretexto de este supuesto gobierno de emergencia? Entonces, ¿todo lo hacemos vía decreto y no legislamos? Yo creo que no. Yo creo que cuando se habla de
de defensa del Estado de Derecho hay que respetar las reglas del juego, ¿no? Y una de las reglas del juego que tiene nuestra democracia tiene que ver con un poder legislativo que es autónomo y donde se dan debates que son democráticos. Una parte de lo anunciado por el gobierno va a pasar por el Congreso y que tiene que ver con los subsidios para el transporte público, para la parafina, para los sectores más vulnerables. Eso no va a encontrar ninguna resistencia de parte de nosotros. Nosotros lo vamos a respaldar, lo vamos a apoyar porque nos parece razonable. Pero la otra parte, la parte compleja que están hoy día sacando adelante vía decreto para evadir la discusión democrática, no la compartimos, sí, porque en definitiva va a significar que el costo del combustible se traspase más rápido al consumidor, y eso lo va a pagar la clase media. Sí, ahora, el argumento que ha levantado Republicano, la semana pasada entrevistamos a Carter Esquella y sectores importantes del nuevo gobierno, es que ellos ganaron con un 58%, ganaron con una mayoría ciudadana, justamente para hacer un cambio de rumbo en los destinos del país, por hacer un camino distinto al que se había hecho bajo el gobierno de Gabriel Boric. Ese es un dato también, ¿no? De alguna manera, cómo los gobiernos de mayoría implementan su programa de gobierno, porque muchas de estas cosas fueron anunciadas durante la campaña. O sea, yo creo que es un error creer que por lograr una mayoría transitoria en un momento determinado se puede hacer y deshacer a la pinta y antojo de un sector político. Y es cosa de ver el primer año del gobierno del presidente Gabriel Boric para sacar lecciones respecto de eso. Si José Antonio Kast quiere tener un primer año de gobierno como lo tuvo Gabriel Boric, con todas las dificultades que implicó por tratar de pasar máquina, de hacer cambios de manera radical, sin dialogar, sin conversar, sin acordar con quienes pensamos distinto, se va a equivocar, y nosotros tenemos el deber de advertirlo y alertarlo, ¿no? Porque si no se va a volver a repetir la historia por el otro lado ahora, ¿no? Hay una especie de borrachera electoral de creer que por ganar una elección con un excelente resultado, es cierto, se puede volver a la batalla cultural e ideológica e imponer ideas a quienes pensamos distinto. Eso no puede ser así, porque la mayoría del país, creo yo, que tiene posiciones más sensatas y finalmente se va a terminar rebelando ante eso, ¿no? Entonces busquemos canales de comunicación, busquemos diálogo, busquemos puentes y lleguemos a acuerdos, pero no todo puede ser imponiendo una visión de país, creo yo. Ahora, sinceramente, diputado Raúl Soto, ¿qué poder tiene hoy día la oposición? Son minoría en el Congreso, como oposición uno puede ver una fragmentación importante en los distintos, ¿no es cierto?, mundos de las izquierdas. Entonces, ¿qué tanto poder tiene hoy día la izquierda como oposición para forzar la discusión a su favor o llevarlo a una mesa de negociaciones? Bueno, yo creo que el poder hoy día no está dado exclusivamente o solo por la cantidad de votos que el oficialismo o la oposición puedan tener, sino que por la contundencia y la fuerza de los argumentos, en la medida de que esos argumentos le hagan sentido a la ciudadanía y encuentren apoyo allí también. O sea, vemos un presidente que en una semana ha perdido 6 puntos de aprobación, tanto en la CADE como en Criteria. ¿Por qué? Porque están afectando las medidas económicas al bolsillo de la gente. Está y eso bien, ya se pero está si, viendo. todavía no, ¿Ya? pero todavía no la están afectando, si llevan 11 días de gobierno. Eventualmente, si es que efectivamente esas medidas que ya están anunciadas se concretan, evidentemente que van a terminar afectando. Yo espero que el gobierno revierta esas decisiones y que efectivamente lleguemos a un entendimiento, pero cuando la gente empieza a ver que le podría subir la benzina a 300, 350, 400 pesos por litro, evidentemente que empieza a sentir malestar, ¿no? Entonces yo digo, anticipémonos a esas situaciones, busquemos alternativas y no nos creamos dueños de la verdad absoluta, sí, por el solo hecho de que hoy día tenemos una mayoría. No, yo creo que aquí hay que entender que la gente también busca otro tipo de respuesta. Sí. Y yo le pongo un ejemplo, Claudia. Cuando Republicanos arrasó electoralmente en el segundo proceso constitucional y no quisieron buscar acuerdos allí, intentaron imponer una visión, fracasaron también y la gente les rechazó
de manera contundente ese proceso constitucional, al igual como lo hizo Sí. con el primer proceso que también se trató de imponer desde la izquierda. Entonces, busquemos un camino más razonable, eso es lo que estamos planteando. Sí. Hablamos esta mañana con el diputado del PPD, Raúl Soto, diputado, pero también es cierto que el gobierno, y es el argumento que ha dado, que se ha dado, y que incluso lo dio el presidente en una entrevista que daba ayer a Gloria Faúndez en La Tercera, llegaron a un país donde ellos dicen que la situación era peor de la que imaginaban y que los números así lo mostraban, es decir, que aquí había una situación fiscal muy deteriorada, que no había recibido ningún otro gobierno, y eso les exige también, ¿no es cierto?, actuar con otro sentido de la urgencia y tratando de apretar tuercas no solamente con el tema del MEPCO, sino, ¿no es cierto?, con todo el otro ajuste fiscal que se está haciendo bajo este gobierno. Entonces, hay un tema de una Sí, herencia ahí del gobierno de Gabriel Boric que también se usa como argumento en el día de hoy. sí, hay que evaluarlo en su mérito, ¿no? Se habló de una caja de 40 millones de dólares cuando la verdad que la última en enero era de más de 1.400 millones de dólares, y por lo tanto también ahí hay una selectividad en los argumentos y también en los números que se Mm. eligen a la hora de construir un relato. Pero independiente de eso, Claudia, aun si fuera cierto que existe una situación de estrechez y de complicación fiscal, bueno, entonces lo que hay que elegir bien es qué tuercas apretamos, pues, porque por un lado estamos apretando tuercas que afectan a la clase media y a las pymes y a los emprendimientos, y por el otro estamos soltando tuercas que benefician a los sectores más ricos de nuestro Mm. país, y el fisco está dejando de recaudar una cantidad importante de recursos por esa vía. Entonces, ¿dónde están las prioridades, no? Y yo creo que allí es donde el gobierno tiene que reevaluar efectivamente sus iniciativas. ¿Se condiciona el diálogo en el Congreso, diputado Soto, el envío de estas medidas que se ha anunciado que se podrían entregar hoy día para la estabilización del precio de los combustibles? ¿Usted cree que esto puede condicionar el clima político al interior del Congreso? O sea, nosotros vamos a estar siempre disponibles a dialogar en la medida que el gobierno también tenga reciprocidad respecto de aquello y lo demuestre con hechos. Hasta ahora hemos visto poca disposición al diálogo y más bien una actitud de tratar de imponer medidas más que de conversar y buscar acuerdos. Yo espero que eso efectivamente cambie, pero nosotros siempre vamos a estar disponibles al diálogo cuando sea para mejorar las condiciones de vida de los chilenos y chilenas, ¿no? Ahora, el actual En eso no nos vamos a poner. sí, el actual oficialismo, ex oposición reciente, la derecha, ha acusado, ¿no es cierto?, que la izquierda, el mundo de la izquierda no tuvo ese rol de diálogo y democrático durante los tiempos del estallido social. Es decir, se recuerda mucho el tipo de oposición que le hicieron a Sebastián Piñera. Eso está en la retina todavía de sectores del actual oficialismo. Sí, pero ya se han hecho los mea culpa, yo creo, con suficiente amplitud y profundidad respecto de eso para seguir pegados Ay, hace bastantes años. Y yo creo que lo mismo se podría decir del hoy día oficialismo cuando fue oposición a Gabriel Boric. Entonces, en algún punto, eso tiene que parar y tenemos que empezar a hacer oposiciones más responsables. Nosotros lo vamos a hacer, pero también el gobierno que tiene que colaborar, sí. porque al final está tomando decisiones que son tan impopulares que es muy difícil plantearse desde un punto de partida constructivo, ¿no? Cuando Sí. están imponiendo medidas que son absolutamente impopulares. Sí, lo último, diputado Raúl Soto, diputado del PPD, y agradeciéndole además esta buena disposición esta mañana, tiene que ver con Michelle Bachelet. Hablábamos recién con el presidente de la UDI que insistía, ¿no es cierto?, en que la UDI presenta un proyecto para retirar la candidatura a la Secretaría General de la ONU de la expresidenta Michelle Bachelet. El presidente Kast no se ha pronunciado, dice que lo va a resolver prontito, pero hay una decisión tomada en sectores del actual oficialismo de que no es pertinente la candidatura de Michelle Bachelet porque podría ser vetada, decía el diputado Ramírez. Bueno, pero ese veto no corresponde decidirlo a Chile. Lo único que le corresponde decidir a Chile hoy día es si va a apoyar a la candidata de su propio país o una candidatura extranjera. Yo creo que si el presidente, que se supone es de todos los chilenos, respalda una candidatura extranjera por sobre una candidata de su propio país, sería un bochorno internacional sin precedentes, ¿no? Y afectaría la imagen de nuestro país ante el mundo, cuando tenemos una candidata que es viable, que es apoyada por importantes países como Brasil y México, y Pero donde podría ser esperamos que el vetada por Estados presidente... Unidos.
Pero es una decisión que escapa al poder de decisión nuestro, ¿no? Y si es así, bueno, se asumirán las consecuencias, pero hoy día la decisión no pasa por anticiparnos a la decisión que Ya. podría Y tomar Estados ustedes, Unidos o no. sí, y Y la ustedes, decisión es de Estado, ¿no? Yo quiero insistir en que la política exterior de nuestro país, al menos en las últimas 3 décadas, ha sido calificada como una política de Estado que está sobre las diferencias políticas internas y de contingencia. Si eso se quiere cambiar ahora, mm, bueno, que lo digan con claridad, pero si no, yo creo que la mejor decisión para nuestro país y que daría una señal ya, interna también y de mayor hay, diálogo es que la apoye. sí, lo último, ¿hay escenario posible? ¿Ustedes barajan en el PPD escenarios si es que no sucede así? Si es que finalmente el gobierno retira la candidatura de Bachelet, ¿qué van a hacer? Yo tengo la impresión y la intuición de que el presidente José Antonio Kast va a sorprender a todos y va a respaldar la candidatura de Michelle ¿Es su Bachelet anhelo? a la ONU Es su y que anhelo va... o su mirada No, política? es mi convicción política, Ya, y creo que va a asumir los costos políticos internos en su propio sector de esa decisión, pero entendiendo que va a ser su primera decisión de Estado, que va a ayudar a generar un clima de diálogo, de acuerdo y también de estabilidad en un país que lo necesita mucho. bien. Muchísimas gracias, diputado Raúl Soto, diputado del PPD, en conversación con Pauta de Análisis esta Muchas mañana gracias. tempranito. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Buen día, igual, chao, chao. Chao.